Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a la programación. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y nuestro invitado especial Jason Stedham. Jason, hiciste una pregunta hace un tiempo atrás y yo sospecho que hay muchos cristianos que tienen la misma pregunta en sus vidas. Entonces, sé que Dios trata con nosotros y tiene paciencia, en amor, en gracia, y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y todo lo que sé es que, ¿por qué no lo hizo 10 años atrás, 20 años atrás? No puedo yo responder a eso, no lo sé. Hermano Schwager, me gustaría presentar una pregunta con este pensamiento. Dios tiene un tiempo perfecto para todo lo que Él hace. Es. Jesucristo vino al mundo, vino en cierto momento en particular que Dios había ordenado. Él hubiera podido hacer, muchos dicen antes, porque permitió que el pecado penetrara en la raza humana miles de años hasta la venida de Cristo para derrotar el poder del pecado. No podemos responder eso, pero sabemos que en su sabiduría hay una razón por qué Él retrasa a veces las respuestas para un fin más grande y de beneficio. Lo que dijo el doctor Watts anteriormente de por qué el Señor no le reveló cosas a usted. Su vida ha sido y es un testimonio para todos nosotros de lo que Dios ha podido hacer. Y la humillación fue grande de parte suya, pero fue una gran fortaleza para todos nosotros que ahora tratamos de servirle a Dios, ambos caminando con Él en relación, pero también sirviéndole en nuestro ministerio y en nuestro trabajo. Dios tiene un tiempo para todo, y porque Él hace las cosas como las hace, no las entendemos. Estaba ministrando hace unas semanas en Isaías, donde dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Sus pensamientos están por encima de los nuestros y sus caminos también. Mucha gente no entiende el hebreo, pero Dios no opera exactamente como pensamos que opera. Hay un ámbito de pensar. Ahora, Él jamás va a violar su palabra. Él siempre cumplirá lo que Él nos ha revelado en su palabra. Pero en su sabiduría, Él ve cosas que nosotros no vemos. Él conoce el final del principio. Él sabe exactamente qué hacer, cuándo hacerlo. Y no solo nos afecta, pero afecta a todos a nuestro alrededor. Utilizo mi ejemplo. Hace años yo tuve un derrame en 1997. Muchos de ustedes ya han escuchado el testimonio muchas veces. En una semana y media yo estaba completamente sanado. Yo tuve un derrame masivo, paralizado todo mi costado izquierdo. Instantáneamente me sanó. He tenido otras enfermedades que han durado más de 20 años ya. Yo le llamo a esto molestias, pero ¿por qué han perdurado tanto cuando Dios hizo un milagro tan grande cuando lo hizo entonces? Pero sí puedo decir esto, que durante las otras situaciones he aprendido a esperar en el Señor, a crecer en su gracia. No estoy diciendo de que siempre lo he hecho con gracia, pero aprendemos en el proceso. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Así que tal vez el retraso fue de beneficio no solamente para usted, pero para todos nosotros, para aprender. Creo que hay una clave en lo que Lauren mencionó en el último programa. Cuando no podemos oír, Dios tiene una manera de posicionarnos. Lo vemos con el apóstol Pablo. Él quedó ciego, físicamente ciego. Él hubiera confesado rápidamente que antes de su conversión o su encuentro con Cristo en camino a Damasco, creo que si a él se le hubiera preguntado, él estaba viviendo para Dios. Claro que sí. Él estaba haciendo lo que pensaba que era correcto, estaba viviendo en toda la revelación que él podía ver. Pero no lo estaba haciendo. Él estaba viviendo en todo lo que podía ver o escuchar en ese entonces, pero porque no podía ver a Cristo, él tuvo que ser cegado para que pudiera ver a Cristo, para que pudiera ver. Sí. Y aún al crecer, yo aún creo, y esto es algo secundario, que esa fue su experiencia de salvación, este entendimiento del nuevo pacto que se le dio a él. Si nosotros regresamos a 2 Corintios 12, 14 años antes, dijo él, recibió una gran revelación, tan grandes y vastas, intensas, cosas que ni siquiera podía decir, que él necesitaba, que Dios le dio ese aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Si yo retrocedo 14 años, entiendo que ese es en el tiempo del silencio de Pablo.
aquellos años cuando estaba en Tarso, siendo rechazado por la iglesia, sin entender cómo es que el nuevo pacto obra, entiendo que parte de esos años fueron miserables, pero en medio de ese margen de tiempo, en algún punto, Dios comenzó a abrirle el entendimiento del nuevo pacto, mucho después de que había sido salvo de camino a Damasco. Y cuando Bernabé en Hechos 11 viene buscándolo, estaba un hombre que ya estaba completamente preparado para concebir el nuevo pacto en el corazón y en la mente de la gente. Cuando llegó a la estación de Antioquía y comenzó a predicar lo que ahora él Ahora, podía ver. danos una vez más lo que consideras. Hechos capítulo 2, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, yo creo que Hechos capítulo 2 es la venida del Eso Espíritu es Santo obvio, sí. en la edad del Espíritu, y por eso es que le llamamos el cumpleaños de la iglesia. No es un término bíblico, sino que es una designación que le damos todos nosotros. Yo creo que Hechos capítulo 2 es cuando el Espíritu Santo comenzó a obrar los nuevos beneficios del nuevo pacto, basándonos en lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. La venida del Espíritu en beneficios del nuevo pacto primordialmente fue en dos obras primordiales que definimos. Una para salvación con todos sus beneficios, y la Para segunda el servicio. es para el poder para el servicio. Yo creo que en Hechos 2 ese fue el momento. Ahora, si estoy equivocado, aún puedo decir que para cuando el sol se puso en el día del Pentecostés, todos esos beneficios estaban ya en su lugar y el Espíritu Santo podía hacer todo en todo aquel, como lo está haciendo hoy y lo hará hasta el final de esta era. Pero ese fue el día en el que yo creo que comenzó y edifiqué un caso bíblico para todo eso. Pero no voy a pelearme por ello, ni voy a morirme en ese monte. Sí me moriré en el monte de lo que el Espíritu Santo hace y de lo que Él es capaz para hacer en la salvación. Y yo no voy a discutir sobre exactamente cuándo comenzó. Puedo dar el razonamiento del por qué yo creo que sí. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo llegara, yo creo que Él les estaba pidiendo que esperaran hasta que la edad del Espíritu comenzara con todos los beneficios que ellos tendrían. Y en el día del Así Pentecostés, es. 3,000 personas recibirían los beneficios y sabemos que es la salvación. Yo puedo asumir que el bautismo, pero la Escritura no nos dice eso. Entonces yo solo puedo asumirlo. Así que eso es lo que yo creo. Creo que Hechos 2 es el nacimiento de la iglesia, el día en el que el Espíritu Santo vino, y desde ese momento en adelante, todo creyente nacido de nuevo tenía todos los beneficios que Cristo murió para proveernos, y todo creyente nacido de nuevo podía ser bautizado en el Espíritu Santo para el poder La para el ley del servicio. Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Así es. Alabado Dios. Ese es el día en el que yo creo que eso comenzó. Pero si estoy equivocado, aún así comenzó. Y todavía tenemos que mirar a la cruz. ¿De eso es de lo que se Así trata es. o no? Porque eso es lo que el Espíritu, y lo que yo llamo la edad del Espíritu, el Espíritu está aquí para glorificar a Cristo. Y cuando el creyente está en problemas, pero su objeto de fe no es él mismo, no es su iglesia, no es su denominación y no es su actividad religiosa, sino Jesús. Mire, y cuando conoce qué es lo que Cristo ha hecho, entonces el Espíritu glorifica a Cristo, y la misma vida de Cristo es energizada en el centro de ese creyente, y eso es lo que produce el cambio. Ya no se trata de yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Adelante, versículo 3, John. Claro, lo que la ley no pudo hacer porque no pudo contra la naturaleza pecaminosa por cuanto era débil por Aquellos la bajo carne. la ley tenían solamente su fuerza de voluntad, que era insuficiente. Así que a pesar de cuánto trataban, no podían guardar la ley en ese momento, y la misma inhabilidad está presente actualmente. Cualquier persona que trata de vivir para Dios por un sistema de leyes está dedicado al fracaso, porque el Espíritu Santo no opera en esa capacidad. Dios, enviando a su Hijo, Se refiere a la condición del hombre incapaz de salvarse a sí mismo y aún no puede guardar ninguna ley, y por lo tanto en necesidad de un Salvador. en semejanza de carne de pecado. Esto quiere decir que realmente Cristo era humano, pero formado en la apariencia de carne, caracterizada por el pecado, pero aún sin pecado. Y a causa del Para expiar pecado, el pecado, para destruir su poder y para salvar y santificar
a su víctima. Gracias a Dios por ello. Condenó al pecado en la carne. Destruyó el poder del pecado, dando su cuerpo perfecto como un sacrificio por el pecado, lo que hizo posible que el pecado fuese derrotado en nuestra carne, y todo fue a través de la cruz. Y yo creo que vemos aquí que el problema es el Correcto. pecado. Sí, amén. Sí, no fue la ley. La ley era perfecta, santa y justa, como diría Pablo en Romanos capítulo 7, pero la ley no tenía poder en ella misma para salvar o redimir o limpiar a la humanidad del pecado. Jason, tú viajas realmente todo el tiempo en todo el mundo y se dice que no hay muchas iglesias hoy que tratan o hablan del pecado. ¿Eso es correcto o no? Yo creo que tratan con el pecado, tratan con el aspecto del perdón del pecado. Y Para así que debe la de cruz, ser, ¿no? Sí, lo cual es bueno. La cruz es para el perdón del pecado. Lo que usted está tratando es el poder de liberación de la cruz del pecado. ¿Cómo? Y no creo que el poder de Sí, liberación del pecado. Y yo creo que lo que se va a escuchar en muchas iglesias es que la cruz de Cristo, la sangre de Cristo es dada para perdonarnos del pecado, pero no enfatizan que la cruz de Cristo también libertará de las adicciones y del pecado. No solamente liberta del pecado del pasado, pero también del pecado del presente y del pecado futuro que trate de enlazarse al creyente. Así que creo que es el poder de liberación del pecado lo que no se enfatiza tanto como el poder de Bueno, la perdonar. justificación remueve la penalidad del pecado. La santificación rompe el poder del Sí. pecado, y gracias a Dios por ello. Pero hay algunas iglesias que todavía predican el pecado como pecado, y eso está Correcto. malo. El único remedio es Jesucristo y este crucificado. Absolutamente. Así es. Absolutamente. Así es. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Cuéntenle a otros, por favor, sobre la cadena. Yo creo que ellos lo necesitan y usted debe de contárselos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Aunque estoy siendo repetitivo porque siento que es tan importante, y Pablo aquí lo trata muy importante, el pecado es el problema. Tal vez le llamemos otra cosa, tal vez digamos que es otra cosa, pero si vamos al punto central, con todos nosotros es el pecado lo que causa el problema, cualquiera que sea el problema. Y el único remedio para ello, el único remedio es Jesucristo y este crucificado. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Dijo eso porque él le dijo a los judíos es tropiezo y para los griegos locura. Pero no importa, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Estaba yo leyendo de un joven que fue entrevistado y pastorea una iglesia pues muy grande. Y el reportero estaba escribiendo una historia sobre él. Le hizo la pregunta, bueno, yo he estado aquí ya varias semanas y he notado que usted no menciona la cruz. Usted nunca la menciona. Y este reportero, que no era cristiano, sabía que esto es el fundamento de la fe, ¿no? Entonces, ¿por qué es que nunca menciona la cruz? Oh, sí, bueno, creemos en la cruz, le respondió, pero no la mencionamos porque puede ofender a alguien. Y yo pensé, bueno, pero se pueden ofender en el infierno bastante. Ay. ¿Y es esa la razón por la cual no se menciona? Es porque muchos predicadores realmente dirigen su ministerio conforme a este hombre del que estoy hablando. Bueno, hay un mover y usted se ha referido a esto como sensibles al buscador y ellos realmente no van a tratar con el pecador. El no hacer lo que dijo Jason, tratar con el pecado y que se resuelva en la cruz, el no hacer eso significa que usted no está predicando el evangelio. El otro entendimiento que queremos ver que los cristianos tengan, y esto vino de nuestro estudio en Romanos 6 hace muchos años,
es que el momento en el que el pecador acepta libertad de la pena del pecado, la persona es santificada, la persona es apartada para Dios, y Dios no aparta a gente que no ha libertado del poder del pecado. Después aprendemos cómo caminar libres del poder del pecado que aún nos rodea. Los agentes del pecado aún nos atacan, la presencia interna del pecado, las influencias externas, pero la base de la que operamos es de la que hemos sido libertados del poder del pecado. Por eso podemos progresar y exhibir la santificación con nuestra fe en Cristo y la cruz y con la ayuda del Espíritu. Ese es el lado del mensaje de la cruz que no es tan entendida y predicada como Pero me estás gustaría diciendo ver. que ese joven no está predicando el evangelio. Si no se está dirigiendo al pecado, no se está dirigiendo el propósito de la cruz, porque creo que predicar la cruz, y bueno, estamos viendo aquí, Pablo dice que si no hubiera sido por la ley, no hubiera conocido el pecado. Pero lo mismo se puede decir de la cruz. La predicación de la cruz, dirigirnos a la cruz, nos revela el pecado de la humanidad, Claro que sí. porque el pecador tiene que ver la cruz de Cristo y preguntarse por qué. ¿Por qué este hombre inocente fue crucificado? Y hace que ellos confronten su pecado. Entonces creo que a veces la predicación de la cruz se evita porque luego trata con el pecado del que escucha, y eso es ofensivo. Bueno, yo no quiero, Correcto. no queremos tratar con su pecado, su vida pecaminosa, no estamos pidiéndoles que cambien. Si predican la cruz, demanda ese cambio. Sí, correcto. Es una vida cambiada, ahí es donde comienza. Entonces, el mensaje de la cruz, de acuerdo a como yo veo que se predica, es doble. El mensaje para el pecador relativamente a su libertad de la pena del pecado, y el mensaje para el santo, la libertad del poder y el dominio de la naturaleza pecaminosa. Y ambos tienen que predicarse y proclamarse, porque esto viene a definir el valor completo de esa muerte en el Calvario. Cristo murió para proveernos esto, y luego envió al Espíritu Santo para empoderarnos, lo que la ley no pudo hacer. Porque era débil El según la Espíritu carne. Santo, sí, el Espíritu Santo ahora viviendo en el creyente puede lograr. Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer en nosotros mismos. Y no estoy hablando de perfección sin pecado. Estoy hablando yo de progresar de un estado de santificación y de ser formado a la imagen de Cristo continuamente al aprender y al crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. La ley no podía proveerlo. Hebreos 8 nos dice que la ley no tenía la culpa. La culpa era de la gente. La ley no pedía nada de la gente que no pudieran hacer físicamente, pero espiritualmente eran incapaces de lograrlo. Doctor Y Gray, bueno, ¿usted tenía una pregunta? Bueno, saben, al discutir Bueno. esto, y yo estoy de acuerdo con lo que ustedes compartieron, la palabra eficaz viene a mi mente, hermano Swagger. Siempre me ha gustado esa palabra. Realmente no la he usado mucho. La palabra eficaz se une frecuentemente a la palabra de la cruz. Esa es la cruz. La predicación de la cruz es eficaz. En otras palabras, hay poder. Y temo que los nuevos evangélicos y pentecostales realmente no creen eso. Hoy, la Iglesia Unida Metodista se están separando porque ellos no creen que la sangre de Cristo es eficaz. Lo enseñó Pablo, creemos en ella. La predicación de la cruz y creyendo lo que Cristo hizo en la cruz, no solamente tratará con nuestros pecados pasados, sino que va a romper el poder del pecado. ¿Creemos eso? Así es. Pero hermano Swagger, es triste en decir que miles de predicadores ya no creen eso. Y yo creo que eso se está metiendo en el movimiento pentecostés. Si realmente no creemos eso, que hay poder ahí, no lo vamos a predicar. Pensamos que podemos predicar otra cosa. Pero la verdad es que cuando entendemos lo que Cristo hizo en Gólgota, cuando entendemos lo que Él hizo cuando lo azotaron y lo golpearon, y el hecho de que lo
bajaron de esa cruz y fue puesto en esa tumba vacía y al tercer día resucitó. Si entendemos eso, el poder de la resurrección, entonces tenemos que creer que él puede libertar al pecador totalmente, cualquier sea la atadura. Pero si no cree eso, entonces, ¿qué está predicando? Tiene que encontrar otra cosa que predicar. Y esto está sucediendo ahí donde es sensible el buscador y la nueva generación de predicadores están dirigiéndose. Si no están predicando la cruz, no están predicando contra el pecado, quedan solamente filosofías. Y para poder administrar filosofía se tiene que presentar remedios. Aquí es donde entra la psicología, aquí es donde entra el movimiento sensible al buscador. Por ejemplo, los pastores son reemplazados con coaches de vida. Están tratando de minimizar básicamente lo que el pecado hace y el poder del pecado y cómo corrompe a la persona, y simplemente le llaman al pecado un error, y eso no va a minimizar los efectos del pecado, porque viene a leudar la vida de ese individuo y la destruye. La psicología solamente va a permitir que la persona venga a exacerbar sus problemas y el pecado se empeorará, no se mejorará. Sin embargo, la evidencia, voy a ser muy amable, en nuestras universidades el día de hoy, ambos en la tradición, o más bien en las denominaciones tradicionales y también en el mundo pentecostal, están enseñando predominantemente estas cosas y la gente se está graduando con títulos en psicología y sociología por encima de lo que es la predicación. ¿Por qué? Porque el pecado está siendo minimizado. Ahora, hay algunos en lo que yo llamo la escuela tradicional, y no le estoy llamando a Jason un viejo porque no ha llegado a ese punto, pero voy a llamar tradicional en sus pensamientos. Lo sé, porque pensamos de la misma manera. Entendemos las consecuencias del pecado y el peligro que los jóvenes, si no se les enseña esto, va a detenerlos generacionalmente. Por eso es que el mensaje de la cruz, hermano Swagger, es tan importante, porque expone al pecado por lo que es, pero hace algo que jamás se ha hecho antes: expone el poder de la naturaleza pecaminosa en la vida del creyente que corrompe y causa daño, pero también muestra la victoria de lo que uno puede llegar a tener caminando con Cristo. Pero John, algunos están diciendo que nosotros exageramos la cruz. No pueden exagerar del oxígeno ni tampoco de la cruz. Es la vida y la sangre de nuestra experiencia cristiana. Nuestro puente a nuestra experiencia cristiana, la salvación y nuestra vida, es nuestro ámbito de vida. Es la cruz. Si nos movemos de eso, entonces vamos a encontrarnos influenciados otra vez por el sistema del mundo que ha entrado a la iglesia ya. Creo que algunos pastores, como usted ya mencionó, han hecho la decisión consciente de no enfatizar la cruz, pero siento como que la mayoría realmente no entiende el valor de la cruz para la santificación, y yo siento como que hay muchos que por ignorancia realmente no entienden la santificación, y eso no es todos. Hay algunos que toman esa decisión, pero no se puede tener un cristianismo sin cruz, no se puede tener una justificación sin cruz y no se puede tener una santificación sin cruz. Creo que enseñar sobre la santificación es un tema principal en nuestras iglesias. Como John ha dicho, hemos reemplazado el método de santificación y de cómo viene a surgir en la vida de la persona con otras cosas más allá de la cruz de Cristo, sea que sea consejería, psicología, o permanecer ocupados, o disciplinas, o lo que pueda llegar a ser. Pero creo que esa ignorancia juega una gran parte. La mayoría de predicadores dirían: yo sí predico la cruz y yo creo en la cruz, y lo hacen para la justificación, pero no para la santificación. Bueno, Jason, ¿piensas que los predicadores hoy predican santificación? Algunos sí. Yo he dicho aquí anteriormente, muy a menudo no pienso que la santificación... Miren, el tema del pecado es, de acuerdo como hicimos referencia hace un momento, en algunos segmentos es completamente ausente. En algunos segmentos el tema del pecado está presente y la cruz está presente para el perdón. En otros segmentos es ambos: el tema del pecado, la cruz para el perdón y la cruz para la santificación. La santificación definitivamente es la menor de entre estos temas designados. Estaba yo leyendo recientemente y alguien decía, no recuerdo a quién era que yo estaba leyendo, pero la mayoría de los predicadores no saben lo que es santificación. Saben lo que significa en lo que refiere a la palabra, pero realmente no entienden lo que realmente es. Sí, estaría de acuerdo. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.